Bienvenidos a esta conversación, a una agenda que tenemos preparada en mayo por la vida, liderada por la Gobernación de Antioquia. Yo soy Laura Gallego, directora de Desarrollo de ProAntioquia, y hoy vamos a estar hablando con 3 invitados sobre qué le quita y qué le pone la tecnología a la educación en el marco de esta coyuntura en la que todos nos encontramos. Nos acompaña en el día de hoy Alexandra Peláez, nuestra secretaria de Educación del Departamento de Antioquia. También nos acompaña Juan Manuel Lopera, fundador de la iniciativa Aulas Amigas, y nos acompaña Germán Ávila, maestro de la Institución Educativa Rural Yarumito de Barbosa. Hoy vamos a estar hablando de educación, vamos a estar hablando de tecnología, vamos a estar hablando de los desafíos que ha supuesto esto para transformar la presencialidad y trasladarnos a la virtualidad en la educación. Y bueno, quiero empezar especialmente con Alexandra Peláez, nuestra secretaria, hablando un poco de cómo está Antioquia, qué tan preparados estamos justamente para esta coyuntura. Al principio, antes de empezar esta conversación con ustedes en vivo, hablábamos con Alexandra que desde el Laboratorio de Economía de la Educación de la Javeriana han obviamente expuesto varios datos que dan cuenta de cómo está preparado el país justamente para obviamente trasladarse a la virtualidad en un 100%, y señalaba que el 96% de los municipios en Colombia no tienen las herramientas, no están preparados y digamos que no cuentan con la capacitación necesaria de sus maestros y sus estudiantes para este proceso. También Mintic ha dicho que alrededor de 22 millones de colombianos no cuentan con banda ancha y que obviamente esto ha implicado pues enormes retos para trasladarse a estas condiciones en los procesos educativos, especialmente por las brechas que esta coyuntura evidencia en términos de la educación rural y la educación urbana, pero también las diferencias socioeconómicas que acentúa en la población estudiantil. Quisiera, Alexandra, que nos contaras un poco cómo estamos en Antioquia, esto qué ha implicado, cómo desde la Gobernación de Antioquia se ha hecho una caracterización especial de esta población y qué retos desde la Gobernación se han identificado para tratar de hacer lo más llevadero posible este proceso de aprendizaje y al mismo tiempo de acción. Bueno, un saludo muy especial, Laura, a ti y a nuestros invitados en el día de hoy. La verdad es que el departamento no estaba preparado para una situación de este nivel. Me voy a referir fundamentalmente a los 117 municipios no certificados que finalmente son el marco de actuación que tiene la Secretaría de Educación del departamento. Nosotros en todas las encuestas que hemos hecho y en la información que hemos logrado recabar pues, con nuestros docentes, ¿qué hemos visto? Que el 86% de nuestros docentes tiene o un computador o un celular inteligente, y ese ha sido principalmente el medio de comunicación en esta crisis. Ha salido el WhatsApp como la herramienta fundamental para establecer la comunicación del docente con el núcleo familiar, que para nosotros ha sido pues importantísimo poder mirar cuál iba a ser ese vínculo y cómo vamos a lograr mantenerlo en el tiempo. Hemos visto también que nuestras familias en la ruralidad no tienen conexión a Internet. Finalmente, pagar una cuenta de servicios públicos adicional no está dentro de sus posibilidades, pero nuestros niños definitivamente no tienen computador. Y si entráramos en un proceso de entregar en préstamo las tablets o los computadores que todavía están actualizados en Antioquia para que cada niño se los lleve a la casa, pues tenemos una limitante inmensa. Tenemos más o menos 94.000 equipos para una matrícula de 514.000 niños y niñas que habíamos logrado alcanzar pues, en el primer trimestre del año. Por eso, precisamente, la virtualidad o la educación virtual o la educación digital no ha sido la principal herramienta en Antioquia. Tenemos una limitante impresionante y por eso nos hemos apoyado en otras iniciativas en esta pandemia, en la teleeducación, en la radioeducación y en las guías impresas que hemos hecho llegar para que cada niño de preescolar a 11 tenga al menos, y como lo hemos denominado, la estrategia de mantener la escuela abierta. Nuestra filosofía, por eso, en este tiempo no ha sido llevar la escuela a la casa. No es viable para nuestros niños y niñas en las condiciones en las que están hoy, que definitivamente si tenían 8 materias en el aula de clase, pues 8 materias van a recibir durante el día, que puede ser la situación que se presente en algunos colegios privados del área metropolitana. Esa no es nuestra realidad. Lo segundo es que
pues las condiciones de alfabetismo de las familias no son las mismas que las familias del área metropolitana. Entonces es muy difícil pedirle a una familia que tiene 4 hijos, donde los padres no terminaron la primaria, pues que acompañen con paciencia, con amor, con método y obviamente con conocimiento, pues el proceso educativo de sus hijos. Es muy difícil que yo enseñe a multiplicar o a dividir o a escribir o a leer, o que logre hacer una comprensión de un texto si es que finalmente pues yo no tengo las herramientas para hacerlo. Y esta situación pues efectivamente ha evidenciado los niveles de inequidad entre lo urbano y lo rural, pero también ha evidenciado cuál es el papel y el rol formador de las familias. Hoy las familias están preocupadas por unos asuntos básicos: el cuidado, la alimentación y las condiciones económicas, que para muchas familias son inciertas porque vivían de pequeños negocios en municipios que hoy están cerrados. Y pues cuando uno tiene la preocupación por las necesidades básicas insatisfechas tan latente, es muy difícil transitar hacia la preocupación por el proceso formativo de los niños y las niñas, que no sabemos a ciencia cierta cómo se está dando. ¿Qué sí hay que rescatar en este contexto? Muy especialmente los maestros y maestras en Antioquia, la preocupación de los maestros por mantener ese proceso pedagógico y formativo continuo en el tiempo a pesar de las limitantes. Entonces hemos encontrado casos maravillosos, muy bonitos, donde el docente, incluso desde sus limitaciones, utiliza el WhatsApp como medio para comunicarse con las familias, ha construido guías, blogs, plataformas, cuestionarios, se ha valido como de todos sus medios para mantener a esa familia activa en el tiempo y que al niño pueda llegar por lo menos alguna actividad formativa durante el día. Ese pues es realmente un reconocimiento inmenso. La preocupación de los maestros ha sido mantener a los niños en la escuela en este tiempo, a pesar de, bueno, de las condiciones tan difíciles que hoy tenemos y que además no se van a subsanar en el corto plazo. Yo quiero también ser como realista en ese tema. Hay muchas preguntas en redes sociales, nos dicen, bueno, entonces ¿van ustedes a regalar computadores para los 514.000 niños? La verdad, eso no es posible presupuestalmente, pero además no están las competencias de la Secretaría de Educación donar computadores a los niños. Digamos que nuestras competencias legales se circunscriben al marco de la escuela. No es posible que nosotros como Secretaría de Educación conectemos las viviendas a Internet. Nuestra competencia se limita a la conectividad de las instituciones educativas y además lo hacemos con recursos del Sistema General de Participaciones, y por eso hemos como Secretaría revivido metodologías que, bueno, yo creo que hoy cobran muchísimo más vigor en este momento. Gracias, secretaria. Yo quisiera, pues, a propósito de las herramientas con las que contamos justamente para llevar a cabo esta educación digital o para, de alguna manera, llevar estos procesos de aprendizaje y enseñanza a la virtualidad, que Juan Manuel nos contara un poco de cómo ha supuesto esta coyuntura una oportunidad para que la tecnología se convierta realmente o realmente se afiance como una herramienta fundamental para los procesos de enseñanza, para los procesos pedagógicos. Esto que ha implicado, digamos, en términos de innovación educativa y cómo aprovecharla mejor, porque no es solo tener internet y un computador, sino que implica muchas otras cosas. Implica un maestro, un docente que realmente esté conectado con la herramienta, que la sepa usar, pero además una familia que se enfrenta a un proceso educativo de sus hijos o de sus hijas alrededor de estas herramientas. Y por supuesto implica un cambio en los hábitos, un cambio cultural, por así decirlo. ¿Cómo ves esta experiencia? ¿Qué oportunidades destacas y de qué se trata un poco Aulas Amigas, como justamente una iniciativa que busca en parte dar cuenta de este desafío y tratar de enfrentarlo? Laura, yo quiero partir de algo que puede ser un poco extraño que lo diga una persona que está dedicada a hacer tecnología para educación, porque podría entenderse que somos promotores de la virtualización de la educación, pero yo parto de mi premisa, que casi que es la premisa de todo lo que hago, y es que la educación básica no debería virtualizarse. O sea, ese no debería ser un propósito, el llevarnos los niños a la casa y educar virtualmente, que puede ser un propósito en la educación superior, jamás debería ser un propósito en la educación básica. Nunca un niño debería dejar de ir a la escuela.
En la escuela se aprende mucho más que solamente sumar y restar. En la escuela pasan muchas cosas mágicas alrededor de un proyecto maravilloso que un maestro diseñó. Entonces, quiero partir de eso porque si bien los indicadores de uso de nuestra herramienta se ha disparado en tiempos de coronavirus porque sirve para hacer clases virtuales, pero no es nuestro propósito ni jamás lo promoveríamos como lo principal. Esto es una fuerza mayor y así quisiera yo que lo entendiéramos. Algunas personas decían como, bueno, ¿y qué se irá a pasar después de la pandemia? ¿Será que todos los niños pues ya no van a ir a la escuela y se van a quedar en sus casas? Y yo digo, pues ojalá que no. Y ojalá no sea tan exitoso en términos de indicadores de si aprendieron o no matemáticas, que a alguien se le ocurra que entonces ya no necesitamos que los niños vayan a la escuela para aprender. Entonces, eso quisiera que fuera como la premisa inicial y esto es una contingencia, los maestros están ante un reto gigante que se lo escucharon desde hace 15 años mencionar que la innovación en la educación, que el uso de tecnología, que afortunadamente hoy tenemos docentes con muchas más habilidades que las que teníamos hace 15 años en uso de tecnología, pero que eso no significa que no siga siendo un reto gigante el encontrar cómo dar algo de valor y algo de conocimiento en medio de esta contingencia. De nuevo vuelvo, insisto, porque por principio no va a funcionar, o sea, por principio no debería funcionar, porque el propósito de la educación no puede suplirse simplemente con una formación a través de una videoconferencia, si es que existen los recursos, como decía la secretaria hace un rato, para que exista una comunicación en tiempo real entre un maestro y los estudiantes. Seguramente todos han escuchado, porque aquí mismo los que tenemos hijos sabemos que no está siendo sencillo que nuestros hijos, incluso si tienen el computador, si tienen banda ancha, si al otro lado hay un profesor joven con no sé cuántos años, nativo digital y usando tecnología, que realmente sucede aprendizaje, porque la capacidad de un maestro para enganchar a un estudiante está retada todos los días por las 20.000 otras fuentes de información que el estudiante tiene. Y si dentro del aula de clase ya era difícil que el profesor apropiara tecnología para enganchar y dinamizar el aula de clase, el ambiente de aprendizaje, pues ahora el maestro tiene un reto muchísimo más grande si está del otro lado, y cerrar una ventana para un estudiante es muy fácil para desconectarse por completo del proceso de aprendizaje. En nuestro caso, digamos que porque ha sido útil la herramienta que promovemos, que ahora se la estamos regalando a todas las secretarías de educación, es porque de alguna manera gamificamos la conexión, hacemos divertida la conexión. Entonces el niño no solamente está viendo la videoconferencia, sino que está participando voy a decir un ejemplo cualquiera, del ejercicio de completar una frase, de arrastrar y parear, de hacer una sopa de letras. Es de alguna manera la forma de dinamizar y ponerle juego a una clase que se volvió mucho más impersonal cuando es remota. La tecnología, y ahí como para redondearte un poco el punto, la tecnología en la educación tiene un único propósito y ha de ser ese el único propósito siempre, y es darle como superpoderes al maestro. Nunca sustituir al maestro en su rol de inspirar, que es un poco como lo llamamos. Hay una iniciativa nuestra de Aulas Amigas que se llama Maestros que Inspiran, que pronto la han visto por ahí en medios de comunicación, que propone, paradójicamente, propone más actividades presenciales, más actividades de proyectos con orientación a la comunidad, más salir a la calle, más tocarse, y pues esa es la educación en la que creemos. Esa es la educación en la que los maestros que inspiran deben creer, y esa es la educación que en este momento pues se hace mucho más difícil tener. Entonces, la tecnología tiene que tener un único foco, y es darle superpoderes a los profesores, ayudarles a cortar las limitaciones que los maestros puedan tener. Ahí es donde la tecnología juega un papel importante. Entonces, en esta cuarentena, de nuevo, lo que hay que buscar es herramientas tecnológicas que le permitan al profesor estar más cerca del estudiante, no solamente con una videoconferencia, sino cómo establecer vínculos casi que como de empatía a pesar de la distancia. Gracias, Juan Manuel. Establecer vínculos es pues uno de los retos que supone esta coyuntura. Establecer vínculos a través de la virtualidad es parte del desafío que tenemos, y digamos, me voy a quedar con esta frase, la quiero repetir: la educación básica no se debería virtualizar, por lo que esto implica para el proceso formativo de los y las niñas. Y yo por eso quiero darle la palabra a Germán para que nos cuente un poco cuál ha sido la experiencia en la ruralidad, cuál ha sido, digamos, o cuáles son los desafíos más inminentes que se han identificado
identificado desde los colegios o las escuelas rurales, teniendo en cuenta lo que decía ahorita nuestra secretaria cuando señalaba no estamos preparados en términos de tener las herramientas necesarias para afrontar la educación virtual o la educación digital, especialmente desde la ruralidad? Esta coyuntura pone en evidencia y agudiza esas diferencias entre lo urbano y lo rural, y realmente el mayor reto, el mayor desafío lo van a tener los docentes y obviamente las familias, justamente para acompañar a los y las estudiantes en este proceso. ¿Cómo ha sido esto desde la ruralidad, y usted como maestro, qué desafíos identifica o qué retos identifica? Laura, muchas gracias. Doctora Alexandra, buenos días Juan Manuel. Bueno, es una experiencia que inclusive yo llevo apenas 3 años en la ruralidad, porque llevaba ya 14 años como profe de urbano, porque yo dije, no, yo quiero tener esa experiencia. Y siempre de pronto en la parte urbana tenía muchas cosas de pronto a favor, y era que teníamos conectividad y de pronto teníamos estos aparatos electrónicos, computadores, tablets. Mientras que el reto que estoy en este momento afrontando ha sido muy duro, porque a pesar de todas, aquí no es de buscar culpables ni nada de esas cosas, pero a pesar de todos estos inconvenientes que hemos tenido el apoyo de la Secretaría de Educación de Antioquia. Quisieran ellos también de pronto hacer mucho más, pero hay momentos que no se puede, porque es que no podemos hablar de entregarle equipos a todos sería lo ideal, pero el presupuesto de pronto no alcanza. Pero los momentos que hemos estado viviendo en este momento en la parte rural son duros, unos momentos difíciles, porque hay maestros, padres de familia que tienen 4 hijos, 3 hijos, y muchas veces tienen solamente un celular y ni siquiera es inteligente. Entonces estamos hablando de que hay momentos que en mi institución educativa rural de Yarumito, gracias a Dios que la gran mayoría de mis compañeros han tenido un compromiso tremendo, lo mismo por parte de mi rector, porque hemos tratado de buscar estrategias de poder llevarle inclusive al niño que no tiene ese recurso virtual, porque nos ha tocado inclusive dar una clase haciendo la llamada, explicando, y solamente se va a explicar a un solo niño o 2 niños que de pronto pongan el altavoz, ¿sí? Entonces, en todo el día estamos en función de estar digitando, de estar mandando el WhatsApp, y hay compañeras que no le habían prestado atención a la parte tecnológica, pues, ¿cierto? Entonces hay que ver esa parte, que hay maestros que de pronto no quisieron, o compañeros que no quisieron en el momento capacitarse, y vieron como la tecnología como algo ahí que, ¿eso para qué? ¿Sí? Pero hoy en día de pronto se han dado cuenta que realmente es importante, porque el momento de la enseñanza y el aprendizaje que deben de tener nuestros muchachos debe ser por encima de cualquier cosa, porque ellos están primero que cualquiera de nosotros. Y quiero, pues, de pronto en este momento decir que no se vaya a pensar que nosotros los maestros estamos de vacaciones, porque pueden pensar muchos padres de familia o la comunidad educativa, pueden pensar eso, pero meternos allí es totalmente tremendo, porque también entendemos a los padres de familia, porque tenemos padres de familia que de pronto no saben leer, no saben escribir, y el acompañamiento de los niños es muy mínimo, ¿sí? Y ellos no pueden estar de todas formas atravesando los lugares allá de las veredas por la parte del contagio, ¿cierto? Germán, te voy a pedir 1 minuto, vamos a ir a una pausa comercial y bueno, regresamos y continuamos con esta discusión sobre la ruralidad y la educación. Anunciar, vender y comprar. Clasificados de Teleantioquia. Panela La Calandria. 100% jugo de caña y con los mejores procesos productivos. Pídala y consúmala con confianza. Cuida
Cuida tu salud y sigue soñando desde casa con la Feria Virtual de Pregrado y Posgrado María Cano. Grandes beneficios para ti. Queremos ayudarte en tu proceso. 304-598-2262. www.fumc.edu.co. ¿Te negaron tu pensión de invalidez porque no tuviste el 50% de invalidez o porque no acreditaste las semanas? Contamos con servicios de médico laboral 322-2882. Deja que tu imaginación vuele con Eterna, línea escolar y oficina. Encuéntranos en las principales papelerías de tu ciudad. Eterna, tu marca de confianza. Prepárate para obtener un alto puntaje en el ICFES Saber 11. Pre-ICFES Formarte. Llama al numeral 484. ¡Formarte! También virtual. Asóciate a Covelin. Contamos con productos de ahorro, crédito y beneficios sociales para ti y tu familia. Llámanos al 345-5100, opción 9. Aplican condiciones y restricciones. Vigilada Supersolidaria, inscrita a Fogacop. Monpirri. Ventas al por mayor y al detal. No se deje confundir. Verifique que sea el original. En la Católica del Norte no improvisamos con la educación virtual. Durante 23 años ha sido nuestra razón de ser. Conoce más información en www.ucn.edu.co. Vigilada Mineducación. ¿Le faltan menos de 10 años para pensionarse y en los fondos privados le dicen que no se puede trasladar a Colpensiones? Llámenos 366-1875 y verá que pasarse a Colpensiones sí es posible. Arepas Sonsoneña, tradicionales y con la receta de casa. Cómpralas en tiendas y supermercados. Maíz blanco, amarillo, mote y chocolo. Pedidos 448-5884. Arepas frescas todos los días. Hay dolores que no dan espera. Contáctanos si tienes una urgencia odontológica. 444-0062. Odontos, sobre todo, humano. Conoce la fantástica línea Premium de Expressions Perfumes. Deliciosos aromas que te sorprenderán. Duración extrema 15 horas. Aprovecha nuestra promoción 2x1 por tiempo limitado. Señor asociado, para su bienestar y comodidad, Avancop le ofrece recaudo por medio del botón PSE, Baloto y el convenio Bancolombia. Unidos es posible. Avancop. Asóciate a Covelin. Contamos con productos de ahorro, crédito y beneficios sociales para ti y tu familia. Llámanos al 345-5100, opción 9. Aplican condiciones y restricciones. Vigilada Supersolidaria, inscrita a Fogacop. El día es hoy. Inscríbete en uno de nuestros programas y vuélvete profesional. Consulta nuestros programas en www.iudigital.edu.co. Vigilada Mineducación. Pensionado del IS, hoy Colpensiones. Si se pensionó entre 1985 y 2004, reclame el retroactivo que tiene derecho. Reliquide su pensión. 366-5555. Abogados y pensiones. Bad Group SAS, especialistas en contabilidad y asesorías jurídicas con amplia experiencia en el mercado, convirtiéndonos en expertos para su compañía. Llámanos 322-7244. Pensionado del IS, hoy Colpensiones. Si se pensionó entre 1985 y 2004, reclame el retroactivo que tiene derecho. Reliquide su pensión. 366-5555. Abogados y pensiones. Prepárate para obtener un alto puntaje en el ICFES Saber 11. Pre-ICFES Formarte. Llama al numeral 484. ¡Formarte! También virtual. Anunciar, vender y comprar. Clasificados de Teleantioquia. Bueno, volvemos a la conversación que acabamos de interrumpir para esta pausa comercial con Germán, y yo quisiera
insistir y darte obviamente continuidad en lo que nos estabas exponiendo, pero insistir en también cómo romper ese mito de la virtualidad nos permite llevar la escuela a la casa, hasta dónde esto es posible, hasta dónde no es posible y cuáles son las limitaciones a las que se enfrenta el proceso educativo y cómo podemos ser mucho más conscientes a la familia respecto del rol de los maestros, pero también al maestro sobre, digamos, las metodologías y digamos, las herramientas de las que disponen en la educación presencial, que no necesariamente son las mismas a las que puede acudir en la educación virtual. Claro que sí, Laura. De pronto en esa parte que cortamos, inclusive en muchos audios, en muchos WhatsApp que nos enviaba nuestra jefe Alexandra, siempre ha dicho es la flexibilización de la educación y más en la parte virtual. Porque si nosotros no somos flexibles, realmente el aprendizaje que de pronto queremos que sea autónomo en los niños, difícilmente lo vamos a encontrar. Y cuando yo hablo de flexibilización, no significa que yo voy a llevar una clase magistral en la parte virtual, ¿sí? ¿Por qué? Porque definitivamente que una clase virtual, que es el caso que, por ejemplo, en el caso mío, que yo grabo la clase por Zoom y cuando los niños no pueden acceder, entonces entre ellos se pasan el video, ¿sí? Y asimismo, los que no tienen conectividad en sus casas, ellos mismos mandan el celular del niño, ellos son muy solidarios, entonces pueden ver la clase y la clase no dura más de 25 minutos, pero es una clase no tan magistral, sino más que todo de pensamiento crítico o de ese tipo, en el caso mío de matemáticas estoy hablando, ¿cierto? Pero realmente sí me preocupa que de pronto en el caso de nuestra escuela, nosotros todas las semanas los niños establecimos que cada semana eran 3 materias, ¿sí? Para no saturarlos, porque es que en este momento esta cuestión que está pasando es más de vida, es más de la vida de cada uno de nuestros estudiantes y de la vida de toda nuestra comunidad educativa. Entonces a veces estamos pensando que tenemos la clase allí, pero entonces sí hay compañeros que de pronto sabemos que están excediéndose, entregando mucho material a los niños. Entonces los niños están saturados, los papás inclusive en este momento dicen pues que si mi niño no está, tiene tantas actividades, pues que pierda el año. Es que Laura, sí, perdóname Germán, hay muchas cosas como por decir. Mucha gente dice, bueno, si después de la pandemia somos los mismos, entonces no habremos ganado nada. Y efectivamente, el llamado siempre ha sido a la flexibilización y a que las recomendaciones de la escuela finalmente son las mismas en la casa. Es decir, un niño tiene un tiempo de atención límite, entonces nosotros no podemos, para aquellos que afortunadamente pueden acceder a esa educación virtual, tener clases de 50 o 60 minutos conectados. Finalmente también mucho tiempo, y hay mucha literatura que ha dicho, miren, los niños menores de 2 años no deberían estar expuestos a pantallas y las pantallas son por un tiempo limitado, entonces también hay que fijar unos horarios, hay que seguir unas rutinas, hay que mantener los hábitos. Lo digo es porque la situación se va a alargar en el tiempo. Muy probablemente cuando nosotros desde la gobernación salimos a la cuarentena por la vida, la gente se imaginaba que esto iban a ser 15 días, 20 días a lo sumo, y finalmente vamos viendo que esto es un tema de largo plazo y que va a ir para largo, y finalmente la virtualización de la educación tiene, voy a decirlo así, una muerte natural. O sea, nosotros no vamos a ser capaces como sistema educativo de llegar a diciembre con una educación virtual que tiene 8 talleres diarios y 2 talleres para realizar en la casa. Entonces, finalmente también es cómo como escuela nos pensamos nuevamente, rescatamos los asuntos básicos, matemáticas, lenguaje, ciencias, los contenidos que sí o sí debe lograr adquirir un niño, y entendemos también que ese proceso formativo es también de asuntos para la vida, que yo como familia finalmente hago mucho si levanto al niño temprano, lo baño, le doy el desayunito y hace el taller. Se los digo ¿por qué? Porque un niño en este proceso
también va a adquirir, pues también se aburre finalmente. Se aburre, no ve los compañeros, no ve el profe, la clase es muy larga, no queremos niños deprimidos en este tiempo, hemos tratado de cuidar mucho la salud mental. Exacto. Entonces, ¿cómo hacemos que el niño vea que la vida continúa, que el juego hace parte, y a los maestros pedirles obviamente las rimas, las poesías, los cuentos, la música, que enriquezcan ese espacio y que el niño siga viviendo, digamos, una cotidianidad por lo menos lo más amable posible, en tanto esto será pues de un tiempo largo, creo yo. Sí, a propósito de eso que mencionas, Alexandra, creo que es muy importante tener muy claro que las aulas, que la escuela, que estos espacios de aprendizaje presencial, digamos que no solamente son espacios para adquirir conocimientos y no se reduce solo a la clase magistral dirigida por un docente ante sus alumnos, sino que aquí también juegan otros factores muy importantes en el proceso que supone el aprendizaje y la educación de los y las niñas, y obviamente en la educación secundaria, incluso yo diría en la educación terciaria. No es solo la clase magistral, finalmente el aula también se convierte y es un entorno protector, y yo quisiera ahondar en esto, es decir, también qué desafíos supone esta virtualidad y cómo puede complementarse estos desafíos, teniendo en cuenta que el reto del maestro no es solo impartir ese conocimiento, sino también asegurarse del cuidado, de la protección, de obviamente desarrollar ciertas capacidades específicas en esta coyuntura, la autonomía, la independencia de los estudiantes, cómo mejorar esa experiencia a través de la virtualidad, cómo mejorar esa experiencia a través de las herramientas tecnológicas, y qué tanto es posible lograrlo en esta coyuntura, pensando también en el mediano y largo plazo, es decir, hacia dónde vamos y qué desafíos inmediatos tenemos en el corto plazo. Entonces, quiero que Alexandra nos cuente un poquito de esto, porque además esto está muy articulado con otros programas. Tú lo mencionabas ahorita, la salud mental, las emociones de nuestros estudiantes, y después pensar que Juan Manuel nos cuente un poco, cuando él habla de esos maestros inspiradores o esa inspiración, supone pensar las experiencias educativas de una manera mucho más amplia e integral. ¿Cómo es posible y si las herramientas tecnológicas así lo posibilitan? Entonces, Alexandra. Sí, pues la verdad es que nosotros hemos tratado desde la gobernación de actuar conjuntamente. La gerencia de Maná ha llevado el PAE escolar a muchas familias. Sin embargo, no es la totalidad de la matrícula, pues presupuestalmente no es posible. También desde la gerencia de primera infancia salieron la semana pasada en conjunto con el ICBF una cantidad de recomendaciones, porque claro, si los niños están expuestos a las pantallas, hoy estamos viendo niños más ansiosos, niños con las manos y los pies sudorosas, niños que están más activos y además no hay dónde desfogar esa energía, niños que tienen pantallas de manera simultánea, entonces se levantan, prenden el televisor, ven muñequitos, luego pasan al computador, tienen la tablet, y eso finalmente va generando en el hogar una cantidad de situaciones de difícil manejo. Y por eso hacía yo referencia a los horarios. Ojalá el televisor fuera muy controlado, ojalá el computador o el celular fuera para el momento propicio de la clase y dejáramos que los niños hicieran otras actividades. Eso sí implica pues una familia protectora, implica una mamá, un papá, un abuelo, un adulto que finalmente comprende las necesidades del otro. Es decir, entender que el niño está grosero o está haciendo rabietas o está más acelerado o está contestón, como decían en las familias, y cómo vamos a hacer para mediar eso, también con las emociones de los adultos, por supuesto, porque todos estamos viviendo la misma situación, digamos, de tensión, algunas familias de crisis económica, pues evidente, y es bueno cómo en esta coyuntura desarrollamos precisamente actividades y habilidades que potencien competencias para la vida. Yo digo, claro, un niño autónomo a partir de los 9, ¿cierto? Digamos que a los 9 un niño es capaz de ser autónomo, de tener una disciplina, pero de ahí para abajo requiere un acompañamiento y un don por parte de los padres con una dosis de amor y de paciencia adicional a este proceso. Juan Manuel. Pues bueno, y como preámbulo un poco, yo creo que la invitación al Gobierno Nacional a definir pronto protocolos de regreso a la escuela en los sectores en los que sea posible, eso creo que es necesario, más allá de todas las herramientas de las que podría hablarles, que pueden utilizarse ahora, pero creo que
que si esto es tan a largo plazo y tan indefinido más bien como lo estamos viendo ahora, es urgente definir protocolos que permitan regresar a las escuelas en donde no haya tanto riesgo de contagio. Y de nuevo, hay regiones, ahorita lo hablábamos antes de entrar, hay como 160 y algo de municipios que son 0 casos de COVID y que los niños están en la casa y que aparte no tienen conectividad, etcétera, etcétera, y no tendría ninguna razón entonces para no regresar a las escuelas. Entonces creo que eso debería ser un llamado al gobierno nacional para acelerar de alguna manera el regreso a clases en los lugares en donde se considere seguro regresar a clases. Eso porque, de nuevo, sabemos que aunque los maestros encuentran las mejores formas para como romper las barreras, hay algunos lugares donde sencillamente va a ser imposible romperlas, ¿no? Segundo, en donde sí podemos hacer educación virtual, de nuevo, la mayor invitación sería a no caer en exagerarnos en talleres y talleres y talleres y dejar la responsabilidad de educar a los papás, que sabemos que pues, los maestros son buenos haciendo eso, los papás necesariamente no lo son. Entonces es muy importante encontrar la didáctica que aplique en el entorno. Yo siempre he dicho que es muy difícil estandarizar las soluciones y ni el Ministerio de Educación ni la Secretaría de Educación van a encontrar la fórmula mágica para que se resuelva la educación. Es más, yo siempre he cuestionado un poco el hablar de estándares educativos porque es que es muy difícil estandarizar las necesidades didácticas de cada niño en cada región del país. Y mucho más ahora que ahora me gustaba mucho como lo mencionaba el profe Germán, y es que habrán profes que encuentran la solución en que roten el celular y que el único celular que existe en la vereda, pues pase por todas las casas. Pero esa solución no la puede encontrar la Secretaría de Educación ni la puede encontrar el Ministerio Nacional. Esa solución la encuentra el profe. De ahí recalcando un poco lo que decía al principio, y es hay que tratar de entregarle herramientas al maestro, porque finalmente el maestro es el único que entiende el contexto y es capaz de diseñar una solución. Y de nuevo, para que tampoco eso llene de una presión gigante para los profes, tenemos que saber que esto es una contingencia y conseguir los mismos objetivos que estábamos consiguiendo dentro del aula de clase es prácticamente imposible a través de la virtualidad. Entonces hay que bajar un poquito las expectativas, no atosigar a los papás queriendo que ellos hagan el trabajo que éramos capaces de hacer dentro del aula de clase, y luego nosotros entendiendo nuestro contexto y echando mano de las herramientas que la Secretaría, que el Ministerio Nacional o que la empresa privada, sin que se convierta en un anuncio publicitario, pero tomedigital.com pueden entrar y registrarse, que esa es nuestra herramienta de formación virtual, y de manera gratuita pueden hacer clases más dinámicas, porque eso es lo que sí tienen que buscar, y es como ahora sí hacer mucha innovación en la didáctica con las pocas herramientas y los pocos canales que tienen de comunicación, cómo agarramos esos pocos canales, la convergencia tecnológica, si es que me agarro de un pedacito de lo que está pasando en Teleantioquia en materia educativa, otro pedacito de los contenidos digitales, otro pedacito de la empresa privada, cómo como maestro hago innovación en hacer convergencia de todas las herramientas tecnológicas para lograr un porcentaje medio de lo que estaba logrando antes en mi aula de clase. Bueno, Germán, ahorita decíamos que es clave entender el aula, entender la escuela, no solamente como ese lugar donde los estudiantes van a aprender o adquirir ciertos conocimientos, sino también como un entorno protector. Y uno de los desafíos que encuentran buena parte de los maestros en este proceso es cómo vincular a las familias en los procesos de aprendizaje y cómo construir una conexión y digamos, como verlos a ellos corresponsables de los procesos de aprendizaje. ¿Esto cómo se ha vivido en la ruralidad? ¿Esto cómo se ha vivido desde la experiencia que usted como maestro tiene? ¿Y cómo han logrado superar estas barreras, teniendo en cuenta lo que usted mencionaba hace unos minutos? No tenemos las suficientes herramientas, pero hemos sido lo más propositivos, proactivos y recursivos en cómo llevar la experiencia de aprendizaje a las familias y especialmente a nuestros estudiantes desde la virtualidad o desde, digamos, desde otras herramientas que logran identificar para poder asegurar que este proceso siga surtiendo su efecto. Claro, Laura, yo inclusive antes de comenzar el programa, le decía pues a Juan Manuel y a la doctora Alexandra de las dificultades tan tremendas que pues eso ya se conoce, y entre esas es que hay niños que pues no tienen su celular y el papá es el que le toca entregar el celular. Pero muchas veces ese celular inclusive el papá lo utiliza para el trabajo, entonces debe salir de la vereda y hacer sus actividades y queda el niño frenado.
¿Qué hemos hecho con mis compañeros y nuestro rector? Y es llevar también material físico, que es inclusive el que nos ha traído, nos entregaron de la Secretaría de Educación de Antioquia. Se ha repartido ese material para los niños que tienen ese tipo de dificultades. Pero básicamente muchos de ellos, el WhatsApp, que es el que más se utiliza, y hay maestros que están, pues, no saben qué hacer porque ya les duelen las manos, porque como habitualmente eso no se realizaba, entonces se les ha dificultado tremendamente. Y a los padres de familia, que también vuelvo a repetir, algunos tienen una formación académica, otros no la tienen, entonces el acompañamiento para el niño es cero. Entonces ahí vuelvo a repetir, la flexibilización en este caso es definitiva. Si no somos flexibles como maestros, no vamos a lograr nada, ¿sí? Y el aprendizaje que queremos que realmente sea significativo va a quedar ahí, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, mira que inclusive se ha disparado la parte de los suicidios en los niños, por el mismo estrés del que estaba hablando la doctora Alexandra. Se ha disparado eso. Entonces, ¿qué queremos nosotros como maestros? ¿Qué realmente es lo que queremos? ¿Sí? Y queremos es que los niños realmente, que vean que la escuela de todas formas no es una guardería, pero que realmente vean que en la escuela aprenden, pero que en la casa también pueden aprender en este momento tan difícil, lo pueden hacer. ¿Y cómo podemos llegar? Definitivamente que ahí es donde viene la estrategia de nosotros como maestros, de poder llevarles lo mejor, porque es que vuelvo a repetir, debemos de darles lo mejor de nosotros. Queremos es que ellos estén en este momento tan duro, tan difícil, que ellos no estén tan estresados. Entonces, esa es la parte que... Yo creo que es importante reconocer que la labor del maestro es la labor de acompañar. Y hay que acompañar desde lo humano, hay que escuchar a los niños. Muchos maestros son esos canales a través de los cuales quizás podamos tener mayor información para los asuntos de maltrato, los asuntos de violencia que nos duelen el alma que se presenten, pero que así son. Los maestros hoy más que nunca son psicólogos, son formadores, son padres, son acudientes. Esa labor pues definitivamente se ha enriquecido y por supuesto los maestros también han ido poco a poco entendiendo que no importa que no se cumpla el plan curricular del trimestre, si es que finalmente nuestros niños sienten que tienen un amigo con el que pueden hablar, alguien con quien pueden además solucionar sus dudas conceptuales y que también es un apoyo para la familia. Yo creería que ese finalmente debería ser el papel hoy de los maestros que están en las zonas pues, rurales más alejadas, rurales dispersas del departamento. Vamos a ir a una segunda pausa comercial, Germán, y volvemos. Y creo que insistir en esto es, ahorita ustedes lo decían, esto es una coyuntura. La pregunta es si es una coyuntura o hasta dónde está una oportunidad maravillosa para de verdad ponernos juiciosos con este proceso de transformación educativa que viene siendo una deuda de hace años y que esta situación nos obliga a acelerarla. Vamos a este corte y volvemos en un ratico. Hoy todo parece diferente. La vida nos puso un desafío. Para la gran mayoría esto implica quedarse en la tranquilidad y comodidad de su hogar, cerca de los que más quieren. Pero para otros, como los camioneros, los trabajadores de las carreteras del país, los conductores de servicio público y los operarios de las concesiones viales, su labor es garantizar que esta etapa sea un poco más llevadera. Son los encargados de llevar comida, las medicinas, para que los demás nos quedemos en casa. El país les agradece su compromiso, que asumieron sin titubear, poniendo en riesgo su vida y la de sus familias. Han demostrado una valentía que evidencia de qué estamos hechos todos los colombianos.
son un ejemplo para el país, pues han puesto el bienestar de la comunidad por encima del propio. Por eso estaremos eternamente agradecidos. Lo que mueven hoy es mucho más que alimentos. Hoy transportan la esperanza de un país que está convencido que esta pausa será temporal y que mientras pasa este tiempo, gracias a ustedes no nos faltará nada. Este sábado, 16 de mayo, tienes una cita con el musical más romántico de la televisión colombiana. Disfruta de las más bellas y tradicionales canciones en nuestro especial de Serenata a la Carta. Acompáñanos para que juntos le cantemos al amor, al recuerdo y a la nostalgia. Transmisión en directo a partir de las 7:30 de la noche, después de Teleantioquia Noticias. Serenata, 24 años emocionando al mundo con la música de antaño. Hola, soy Juan Felipe Mejía y si quieres revivir todas las emociones del deporte, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, canal Teleantioquia. Activa las notificaciones para ser el primero en enterarte. Suscríbete ya. Bueno, volvemos a esta pausa comercial y yo quisiera darle la palabra a Germán un poco para que nos cuente desde su experiencia y la experiencia de sus colegas cómo han innovado o cómo se han vuelto cada vez más recursivos en el marco de esta coyuntura en la que nos encontramos. ¿Qué experiencias quieres destacar? Porque pues teniendo en cuenta, como lo hemos comentado ya previamente, que en la ruralidad tenemos los mayores desafíos, ¿qué iniciativas has considerado que han sido de alguna manera disruptivas en este proceso de adaptación al que nos hemos enfrentado o al que se han enfrentado los maestros? Claro que sí, Laura. Bueno, actualmente del tiempo que llevo en la institución, que voy a completar 3 años, gracias a Dios, siempre he manejado el blog de matemáticas, se llama La Matemática Virtual en el Aula. Y allí los chicos, pues desde ese tiempo, y desde que comenzó la experiencia en Amalfi, que fue en el 2006, y de ahí siguió para Cisneros, ha sido muy significativo. Entonces los niños actualmente en la institución educativa Yarumito, ya por lo menos los de grado 8º y 9º, saben manejar muy bien el blog, ¿sí? A través de la plataforma de EdadQuiz, a través de Khan Academy. Entonces ellos, y en el blog tenemos yo por ejemplo tengo todo lo que es la temática que ellos ven en todos los periodos. Pero adicionalmente se ven otros tipos de herramientas que no solamente es de matemáticas. Ahí también tengo la parte de lengua castellana, que inclusive algunos maestros se han acogido al blog y han tomado de estas herramientas algunas cosas que le han servido, ¿sí? Pero básicamente se han motivado y muchos de ellos que no sabían han agarrado ciertas herramientas que les han servido para el proceso de formación de los niños, ¿sí? Y vuelvo a repetir, obviamente que esto no es cambiar el tablero por el blog, ni mucho menos, porque hay que dar la clase magistral. Pero sí los niños tienen una forma de aprender mucho más didáctica, mucho más amigable, ¿sí? Las herramientas tecnológicas no va a ser de todos los días, ¿sí? Eso debe haber unos cambios de momentos para que ellos realmente puedan manejar de una manera mucho más didáctica y puedan aprender mucho más, ese aprendizaje autónomo. Entonces, esa experiencia ha sido bien bonita. Y aparte de eso, para de pronto terminar esta parte, que no nos quedemos en una de las frases célebres del Principito, que él decía que veo muchos humanos, pero poca humanidad. Y nosotros como maestros debemos de aprender a ser mucho más humanos en ciertos momentos y mucho más en esto que estamos viviendo. Y reitero, agradezco a la Secretaría de Educación por todos los aportes que han hecho. Sí. Germán, me parece muy valioso lo que acabas de señalar, justamente porque en la virtualidad tendemos a concluir que realmente
el uso de las TIC, las tecnologías, la programación, digamos, van a ser como las ciencias del futuro, van a ser o son o están siendo, digamos, como las herramientas. Pero pues aquí tú dices lo humano y yo digamos, haciendo uso de esa expresión, lo llevo a las humanidades, como el papel que tienen las humanidades, las artes, las ciencias sociales en este proceso digamos, de equilibrar lo virtual en los procesos de aprendizaje. Yo quisiera darte la palabra a ti, Juan Manuel, porque tú ahorita decías, hace falta repensarla en términos didácticos o la didáctica del aprendizaje en nuestras escuelas con nuestros y nuestras maestras. El arte, la música, digamos, la cultura se convierten también en insumos muy valiosos para diversificar estos procesos de aprendizaje en la virtualidad. ¿Qué experiencias has destacado? ¿Qué experiencias destacas? Obviamente desde la herramienta Aulas Amigas, pero también desde tu conocimiento sobre cómo enfrentarse a la virtualidad y salir airoso, por así decirlo, de esto. Yo voy a aprovechar con eso que estás diciendo como para darle una perspectiva positiva a todo esto, y es que en definitiva confío que antes de lo que pensemos, ojalá encontremos la forma de regresar al aula de clase, y cuando regresemos al aula de clase vamos a valorar muchísimo más todo lo que no podíamos hacer en la virtualidad. Entre eso están todas las humanidades. Cuando estemos otra vez cerquita el uno del otro, seguramente ustedes ya lo sienten hoy cuando no se pueden saludar y dar un abrazo, cuando encuentran a esa persona que hace rato no veían. Eso nos va a pasar cuando regresemos al aula de clase, y ahí vamos a valorar todo lo que perdimos en la virtualidad. Eso debería llevarnos entonces a un muy buen mix, porque entonces viene un profe que ya desarrolló por obligación, porque nos lo obligó la coyuntura, pero que ya desarrolló ciertas competencias de uso de tecnología, de aplicación de tecnología, y ya vio por qué era tan relevante y por qué hace 15 años estamos hablando de aprender a utilizar tecnología como herramienta didáctica. Pero también va a regresar y va a valorar todo el contacto humano y ese relacionamiento y las artes y todas las humanidades y el contacto de un ser humano con el otro, ¿no? Y eso mezclado, confío que ha de resultar en nuevas estrategias didácticas, en un profesor que entiende la tecnología, que sabe aplicar la tecnología, pero que sabe cuándo la tecnología se apaga y comienza una relación humana. Ese mix, confío que sea como esa pospandemia de la que todos estemos felices, y es profesores en el aula de clase mezclando, ahora sí, como debe hacerlo, todas las herramientas tecnológicas con su capacidad para inspirar a sus estudiantes. Alexandra, ¿qué tan preparados estamos en términos, digamos, como del sistema educativo para esta transformación que obligatoriamente estamos viviendo? Y yo creo que esta pregunta además quisiera que la abordáramos los tres en esta conversación, y es que solemos decir, cuando pase esta coyuntura, solemos insistir, y yo lo he dicho, digamos, a lo largo de este programa, hablamos de coyuntura, decimos que básicamente esto va a pasar y que volveremos a las aulas de clase, ¿cierto? Pero yo quisiera insistir en esta pregunta, y es, ¿realmente es una coyuntura? ¿Realmente es un momento o un asunto temporal que habrá que superar en un par de meses? ¿O realmente esto lo que está demostrando es que se requiere un proceso de transformación educativa que hemos venido planeando, que hemos venido discutiendo, alrededor del cual ha habido muchas reflexiones, y esta situación nos obliga a empezar a ejecutar y a poner en acción esas reflexiones? Y pues insisto en esto es porque qué tan preparada está el sistema educativo en esa relación virtualidad-presencialidad, y qué significa o qué supone quedarnos en esta aparente coyuntura, pero que realmente puede ser como el pequeño empujón, por así decirlo, para el proceso de transformación educativa en el que venimos trabajando hace muchos años. Entonces, Alexandra. Pues yo creo que este desafío, para no ponerle ningún nombre, llegó para quedarse. El desafío llegó para quedarse. ¿Por qué? Primero porque creo que los seres humanos en este tiempo hemos visto precisamente que las humanidades eran fundamentales, de pronto las habíamos dejado un poco al lado, pero qué tal que no fuera por esos conciertos de música o por esas lecturas de poesía o por la capacidad de bailar. Y yo creo que una familia que finalmente tiene un artista en la familia ha enfrentado, ahí sí, esta coyuntura de una mejor manera. Entonces, qué rico que nuestros niños salieran fortalecidos y que el sistema sí lo entendiera, que educación física es vital, que artes es vital, que música, que la escritura, que el dibujo, o sea, todo eso que como humanidad nos enriquece, vuelva a tomar como el lugar preponderante que tuvo en algún momento, primero. Segundo, yo creo que el sistema es un sistema muy rígido, es un sistema muy normado, y es un sistema que está preparado
para la presencialidad. Finalmente, toda la normativa que nos acompaña no permite la virtualidad. De hecho, en Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano no es posible un permiso, digámoslo así, del Ministerio de Educación para la virtualidad. O sea, no es posible. Es posible en educación superior tener un título, un registro académico para la virtualidad, no así precisamente en Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Y es un desafío desde la reglamentación, porque todo lo que tiene la Secretaría de Educación, desde el horario de clase, el número de horas, el plan curricular, las áreas que deben evaluarse, el número de docentes por aula, las horas extras, las bonificaciones por difícil acceso, es decir, todo está pensado en un sistema que es absolutamente presencial. Y esta va a ser para mí la oportunidad para empezar a ver definitivamente al maestro como un facilitador del proceso, definitivamente. No se las sabe todas, no las tiene todas, tiene que ser un estudiante permanente, otro estudiante en el aula de clase, puede también equivocarse, aprender a reconocer que está aprendiendo al mismo tiempo que sus estudiantes. Y creo que nos vamos a encontrar distinto. La gente cuando habla de cuando volvamos, se imagina que ese volver va a ser, llegó las 7 de la mañana, el bus por el niño, lo voy a dejar ir al colegio en un salón de 50. Yo creo que eso no va a volver a pasar. Yo creo que lo que va a pasar es que la flexibilidad académica va a tener que ser increíble. Vamos a tener que empezar a ir por turnos. Esa es, creo yo, que una posibilidad. Primarias en las mañanas, secundarias en las tardes, aprovechar la capacidad del colegio para que todo sean aulas y haya menos niños por aula. El niño va a ir única y exclusivamente a una mentoría para resolver sus 2 o 3 dudas, recibir un taller, irse para la casa. Un modelo mucho más autónomo y definitivamente un modelo para el que no estamos preparados. Creería yo que ese es el modelo en el que eventualmente podríamos volver. No creo que volvamos a la escuela como la conocimos en enero, por decirlo de algún modo. Y por supuesto, el alistamiento de la Secretaría es permanente. Tenemos obviamente que hacer muchas consultas jurídicas, porque si bien hablamos de solidaridad permanente, pues la norma no es solidaria. Entonces, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Trabajo, con la misma Secretaría General de la Gobernación de Antioquia, muchísimos estudios para mirar cómo vamos flexibilizando y cómo definitivamente yo creo que volvemos a lo esencial de la formación humana. Gracias, Alexandra. Pues nos queda muy poquito tiempo y yo quisiera darte la palabra a ti, Juan Manuel, para cerrar con esta pregunta. ¿Es realmente una coyuntura o realmente lo que estamos mostrando es que tenemos que prepararnos no solamente para el corto plazo, sino para el mediano y largo plazo? Y contigo terminamos esta conversación. Yo creo que la educación está en coyuntura hace más de 15 años, ¿no? Y esa alarma que tiene el sistema educativo tiene que flexibilizarse, que creo que fue la palabra que más sonó acá. Esta es una buena excusa para acelerar ese proceso de transformación de la educación presencial, porque de nuevo, como lo decía la secretaria hace un segundo, no va a seguir siendo como fue antes. ¿Qué sueño y qué sí espero de todo corazón? Y es que se normalice lo más que podamos, porque una sociedad en la que los niños no van a la escuela, no alcanzo a imaginármela. Siento que es una sociedad en la que no quisiera vivir. Estrategias diferenciadas, eso es también lo que ustedes han mencionado, es decir, no es lo mismo la básica que la secundaria, que la terciaria. Y yo quisiera cerrar esta conversación con esta frase: no podemos llevar la escuela a la casa. Realmente esto es más una oportunidad para transformar el proceso educativo y para aprovechar esta coyuntura, entre comillas, para dar ese salto, obviamente, a esas promesas que tenemos y que hemos discutido en muchos momentos sobre lo que implica la innovación educativa. Definitivamente la tecnología es una herramienta crucial para esto que estamos viviendo y va a ser determinante en el futuro de la educación. Muchas gracias a Juan Manuel, obviamente a Alexandra, nuestra secretaria, y a Germán por acompañarnos en esta conversación. Gobernación de Antioquia. Mayo, unidos por la vida. Cultivemos la semilla de una vida más humana.
Este programa no contiene escenas de sexo o violencia, contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT.